Bueno, pues un saludo de nuevo a todos y muchas bendiciones. Este pequeño testimonio que contaba, bueno, pues uno dice, a Dios le interesan esos detalles. Y yo creo que a mí me sirvió para decir, bueno, yo creo que el Señor quiere que hablemos de sanidad, de cómo Él sana, de cómo podemos reclamar sanidad para nuestras vidas, ¿no? Entonces, vamos allá, vamos a hablar algo de eso, porque, a ver, el cristianismo en esto de la sanidad, como en todo, pero es muy distinto de la idea religiosa que normalmente podemos tener. La idea que tienen las religiones es que yo tengo una necesidad, que puede ser una enfermedad. Estábamos ahí diciendo, no hay enfermedad, ¿dónde está el espíritu? Puedo tener una necesidad del tipo que sea, y entonces voy a Dios y le pido que me lo dé y que me lo solucione, e insisto, hasta que me lo da, ¿no? Esa puede ser una idea normal de cómo funcionan las cosas con Dios. Yo creo que hay incluso, bueno, cristianos que pueden pensar así, ¿no? Y si yo no tengo dudas, pues voy a una persona más santa, voy al sacerdote, voy al gurú, voy al brujo, voy al pastor y le digo que él ore por mí en mi lugar para tener más fuerza y conseguir eso que quiero obtener, ¿no? Sin embargo, la Biblia no enseña eso, ¿eh? Es un poco distinto y yo quiero que hoy nos fijemos en esa diferencia, que se nos quede muy clara, porque nos sirve para la vida. Al final es algo muy práctico de cómo el Señor quiere que vivamos y vivamos en abundancia. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, ¿no? Entonces, me gustaría eso, que si hay alguna duda, eso al final también podamos hablarlo y que se nos quede, que no nos distraiga nada para tener esto bien metido en el corazón y tener esa enseñanza en la práctica de cada día de cómo podemos combatir el mal y también la enfermedad en nuestras vidas, ¿no? Y vamos a empezar por un texto que es en Jeremías 2. En Jeremías 2 dice así, 2:13. Dice Jeremías, esta es la Reina Valera actualizada, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, que soy fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Dónde estaba Antonio? En Jeremías 2:13. Jeremías 2:13. 2:13. Esto dice dos males de mi pueblo, pero se puede decir de toda la humanidad, porque esta es la situación del ser humano fuera de Cristo, que es separado de Dios, de la fuente de aguas vivas, separados de la fuente de aguas vivas y cavando para uno mismo cisternas que no retienen el agua. Cisternas que al final están rotas. ¿Os acordáis de la historia de Adán y Eva? Adán significa el ser humano, somos todos nosotros. Es yo quiero hacer mi vida, yo quiero vivir de los frutos de mis acciones, yo quiero... corta la comunicación con Dios. No quiero vivir de lo que tú me das, Dios me había dado todos los árboles, no, quiero lo que yo consigo, lo que yo puedo, quiero los frutos del bien y del mal de lo que yo hago. Esto es la situación de todo ser humano, desde su juventud, dice Génesis también. Es decir, quiero mi propia cisterna. ¿Soy el dueño de qué? De mi vida, del agua que hay dentro de la cisterna. Las cisternas en el oriente se hacían normalmente eso, cavando en una roca, haciendo un agujero hacia abajo, ¿no? Para retener ahí el agua, ¿no? Pero ¿qué pasa? Estas cisternas no retienen el agua, tienen grietas, ¿no? Pero esa es la situación. El ser humano se separa de la fuente, crea su propia cisterna. Yo soy el dueño de mi vida, el agua es la vida, yo soy el dueño de mi vida, hago con ella lo que quiero, porque es mía, es esa cisterna, yo quiero autonomía, quiero sustantividad, quiero ser yo mismo, y esa cisterna, ¿qué le pasa a ese agua? Se pudre, ¿no?
separada de la fuente, ese agua se pudre, se emponzoña, se llena de bichos, bichos, ¿sí? Se llena de enfermedad, se llena de corrupción, y además dice que son cisternas que tienen grietas, porque las enfermedades que son, eso, las grietas que nos quitan la vida. Y esa es la situación del ser humano, que se va, quise tener la vida para mí mismo, pero esa vida al final se me va de las manos, no la puedo retener. 2 males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, que soy la fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas rotas, con grietas, que no retienen el agua. Entonces, ¿qué hace Dios para solucionar eso? Puede decir, bueno, pues ahí que se fastidien, ellos lo hicieron. ¿Qué hace Dios para solucionar, para responder a ese mundo que está lleno de cisternas que han dicho, yo me monto la vida a mi manera? ¿Qué ha hecho Dios para responder a eso? Pues dice la Biblia, ¿no? Que en Dios estaba la vida, y la vida era la luz, ¿no? Dice Juan, la primera carta de Juan, capítulo 1, dice que la vida se manifestó y que la tocamos, dice que tocamos al verbo de la vida. ¿Quién es Jesús? La vida se hizo carne, habitó entre nosotros, vino la vida en Jesús, se manifestó la vida en Jesús. En un mundo lleno de cisternas que no retienen el agua. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Pues es que descendió hasta las cisternas, descendió hasta la muerte. Los sepulcros en el Antiguo Oriente eran también lo mismo, como las cisternas eran cavados en la roca, ¿no? No hacia abajo, sino así horizontal, pero era lo mismo. Descendió hasta la muerte, hasta las cisternas, hasta el agua sucia. Dice Pablo que se hizo pecado por nosotros. Amén. Se hizo pecado por nosotros. Llevó esa muerte, llevó esa basura que estaba en nuestras cisternas. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Qué pasó? ¿Se quedó en la cisterna? No. Unido a Dios, experimentó el abandono de Dios. Como nosotros, ¿verdad? Experimentó el abandono de Dios. Pero no le pudo la muerte, venció a la muerte, resucitó. ¿Y qué significa que resucitó? Que de esa cisterna sale vida. que donde abundó el pecado, dice Romanos 5, sobreabundó la gracia, que la vida abundó. Es como cuando ponemos un vaso de agua sucia debajo de un grifo o de una fuente de agua viva, y toda el agua sucia se va y es reemplazada por agua limpia, ¿no? Eso es lo que hizo Jesús. Y no solo eso resucitó, sino que sobreabundó, entregó el Espíritu Santo para nosotros. Brotó agua para todos nosotros de la cisterna de la vida. Y entonces, ¿qué representa esa cisterna? Pues representa el pecado, pero representa también la muerte y la enfermedad, ¿vale? De quien está encerrado sobre sí mismo. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo recibimos la vida de Dios? Podemos preguntar. ¿Cómo recibimos su salud? Vamos a leer en Mateo, capítulo 8, eh, 14, dice así: entró Jesús en la casa de Pedro y vio que su suegra, la suegra de Pedro, estaba postrada en la cama con fiebre. Él le tocó la mano y la fiebre la dejó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Y dice: al atardecer trajeron a él muchos endemoniados. Con su palabra echó fuera los espíritus y sanó a todos los enfermos, de modo que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías, quien dijo: Él mismo tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades.
Bueno, leí lo de la suegra porque la suegra la toca. En cambio, a todos los demás dice que él echó fuera los espíritus y sanó a todos con su palabra. Con su palabra. Quiero decir que a veces hay gente que dice hay que poner las manos, y otros dicen no hay que poner aceite, y otros dicen no sé qué. Bueno, aquí dice que lo sanó con su palabra. Su palabra sanó. Porque hay muchas maneras. Vamos a ver qué es lo importante. Pero antes de ver qué es lo importante, fijaros, dijo a todos, sanó a todos. En los evangelios, siempre que viene alguien a Jesús a pedirle sanidad, lo sana. Una y otra vez dice que en distintos lugares y situaciones sanó a todos. En los Hechos de los Apóstoles, también los discípulos, un par de veces por lo menos, sanan a todos los que estaban allí. Incluso en una isla sanan a todos los enfermos de la isla. Es deseo de Dios que esa vida sea para todos, que esa vida llegue para todos. ¿Amén? Bueno, pero mirad por qué es la base que dice aquí. Dice, de modo que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, quien dijo, él, o sea Jesús, tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Es decir, en la cruz, eso está, el profeta Isaías, eso se refiere a Isaías 53, algo que podéis leer en el profeta Isaías, algo que ya estaba hecho hace mucho tiempo. Y ya estaba anunciado por el profeta que alguien iba a cargar con nuestras enfermedades. Y con nuestros pecados. No lo separa. No separa las enfermedades del alma de las enfermedades del cuerpo. No separa los pecados de las dolencias, porque somos una unidad. Y entonces, si lees Isaías 53, pues ahí dice que cargó con nuestros pecados y que cargó con nuestras enfermedades. Amén. Porque somos una unidad. No que el pecado necesariamente sea la causa de la enfermedad, puede serlo o no, pero tanto el pecado como la enfermedad es separación de la vida de Dios, es estar separados de la vida de Dios. Es falta de la vida de Dios. Bueno, entonces, la base de la sanidad es lo que Jesús hizo en la cruz, o podemos decir en la cisterna, que fue hasta la muerte por nosotros. Esa es la base de la sanidad. ¿Amén? Y entonces, fijaos, ¿qué significa esto? Que ya está hecho. Que ya está hecho. ¿Cómo lo recibo? Porque lo hizo en la cruz. Hace 2000 años. ¿Cómo lo recibo? ¿Cómo lo recibo eso? ¿Cómo llega a mí esa fuente de agua viva? Bueno, pues llega por medio de Jesús, porque lo hizo por medio de Jesús. Es el agua que sale del sepulcro, es el agua que sale de la cisterna, es el agua que sale de Jesús. Dice Juan que cuando el soldado quiso ver si Jesús estaba vivo o muerto, le clavó la lanza y salió no solo sangre, sino agua. Para representar el Espíritu Santo, para representar la vida de Dios que estaba en Cristo para nosotros. Entonces, ¿cómo llega a mí? Pues mira, no llega, dice Pablo, es que ni oído yo, ni ojo vio, ni ha subido a la mente de nadie se le ha ocurrido eso, porque es algo que fue iniciativa de Dios, no es una filosofía, no es una idea que uno pueda llegar a eso, es algo que Dios hizo por nosotros en Jesús. Entonces, ¿cómo llega a mí eso? Llega si lo creo, por la fe. Llega si lo creo. Entonces, la gran pregunta siempre es, ¿creo eso? Creo que Jesús... Porque es algo que sucedió en la historia. La fe es que me fío de alguien. La fe es una relación personal. Cuando hay amistad, cuando hay amor, hay fe porque me fío de esa persona. Es fiarse, me fío. Entonces, es que me anuncian lo que Jesús ha hecho. Me dicen que Jesús ha llevado mis pecados y mis enfermedades. Entonces, mi cisternita que está cerrada, ¿se abre o no se abre? ¿Lo recibe o no lo recibe? ¿Quiere oír eso o no quiere oír eso? ¿Es por fe? ¿Me lo creo? ¿Creo que Jesús llevó mis enfermedades o no? Ese es el punto. Me creo eso. ¿Y cómo me llega eso? Me llega por la palabra de Dios. No me llega porque lo he pensado mucho, porque lo he estudiado, porque me lo ha dicho mi médico. Me llega por la palabra de Dios.
No me llega por otro lugar. Me fío de la palabra de Dios, que dice que Jesús llevó mis enfermedades, que cargó con mis pecados. Me fío de eso. Me fío de esa palabra que dice Jesús llenó la cisterna, bajó a la muerte y sobreabundó el agua de vida para todos nosotros, porque pasó por la muerte hasta los infiernos, dice que bajó. La separación de Dios la experimenté. ¿Me fío de eso o no me fío de eso? Ahí es el punto decisivo, porque es por fe. Dice, y es por fe en un mensaje que me llega. Dice Pablo, ¿no? Romanos 10. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿Y qué dice la palabra de Cristo? Pues habla de esto, de lo que Jesús hizo, es el Evangelio. Pero dice Jesús, cuando habla de aquella parábola de la semilla que va cayendo en distintos tipos de tierra, dice, la semilla es la palabra. Es la pastilla para las enfermedades. Es la palabra. La semilla es la palabra. Eso está en muchos sitios, pero por ejemplo en Lucas, ¿no? En Lucas 8:11, cuando explica Jesús la palabra, dice, la semilla es la palabra. Es decir, me creo esa palabra o creo otras palabras, ¿no? Entonces, es fe, es palabra, y es algo que ya está hecho, ¿eh? Que ya está hecho en Cristo. Él llevó nuestra enfermedad, ya está hecho. A veces decimos, me parece que la semana pasada cantábamos algo de los nombres de Dios, y un nombre de Dios era Jehová Rafa, Yahvé Rafa, Rafa, ¿no? Como Rafael, es lo mismo. Él es Dios, Rafael es Rafa, que pues se suele decir Dios sana, Dios... Sí, de hecho, literalmente, si lo vamos a traducir literalmente, significa Dios ha sanado. Rafa es que ya sanó, que ya está hecho, que ya está completo. Es algo ya hecho. Entonces, mira, vamos a leer en Marcos 11. Marcos 11. 23. Dice, de cierto os digo, que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. ¿Veis? Algo que vemos cuando Jesús sana es que está ejerciendo la autoridad. Es que la vida que viene de Dios la comunica. Esa es su autoridad. No es... A veces venimos con religión y que si tocó, que si no tocó, que si puso aceite, que si dijo esto, que si dijo lo otro, y nos liamos con cosas religiosas. Lo importante es la autoridad de Jesús, que ¿a quién le habla? ¿Le habla a Dios? Nunca veréis eso en los milagros de Jesús. Cuando Jesús le habla a Dios una vez, es para decirle a Dios, gracias porque me has oído. Antes de que suceda, ya le da las gracias porque me has oído. Juan 11. No dice, oh, por favor, Dios, si es que quieres, si es tu voluntad. Todo eso, a ver, si le decimos a Dios si es tu voluntad, estamos dudando de que sea su voluntad sanarnos. Y es un Dios como que nos tiene un regalo, nos lo quiere dar, lo tenemos que recibir por fe, y nosotros le decimos, ¿me lo quieres dar? Pues claro que lo quiero dar, he enviado a mi hijo para dártelo. Claro que te lo quiero dar. Es casi como una falta de educación decirle si es que me lo quieres dar, porque mandó a Jesucristo, que entregó su sangre, bajó al sepulcro, a la cisterna, para darnos vida, ¿no? Entonces, claro que me lo quiere dar. Entonces yo no le tengo que convencer a Dios de nada. ¿Cómo le voy a... ¿Será Dios el que me tiene que convencer a mí? No yo el que tengo que convencer a Dios. Dios no me tiene que... O sea, yo no tengo que convencer a Dios de que me sane, porque ya ha hecho su parte en Cristo. Y una parte dolorosa, que es identificarse con nosotros hasta la muerte, y muerte de cruz. Me toca a mí
recibir y ejercer esa autoridad. ¿Hablarle a Dios sobre la montaña? No, hablarle a la montaña. Si tuvieras fe, le hablarías a la montaña. Si tuvieras fe, le hablarías a la enfermedad. Si tuvieras fe, le hablarías al cuerpo. ¿Vale? De eso se trata, ¿no? Pero entonces, y aquí viene lo importante. Marcos 11 estábamos. Marcos 11, 23, y dice, 23 ya lo leímos, 24, por esta razón os digo que todo por lo cual oréis y pidáis, creed que lo habéis recibido y os será hecho. Creed que lo habéis recibido y lo será hecho. A ver, hay cosas que podemos dudar que sea la voluntad de Dios, porque si yo digo yo quiero ahora viajar a Hawái, pues no sé si es la voluntad de Dios. Tal vez no. Entonces, pero respecto a la salud, respecto a la libertad del pecado, no puedo dudar que esa es la voluntad de Dios. Claro que estoy pidiendo según la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Creer, cuando oréis, creed que ya lo habéis recibido. Creed que ya está. Que ya hemos recibido la vida que viene de Dios. Pero una preguntita. ¿Qué vida es esa que viene de Dios? ¿Qué vida es esa que viene de Dios? Eso es muy importante. Porque a veces nos equivocamos en ese. ¿Qué vida es esa que viene de Dios? Vamos a leer 2 Corintios 5, 15. Dice, y Él murió, se refiere a Jesús, por todos, no por ti, para que los que viven ya no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué vida es la que recibimos? ¿Qué vida es la que sale de la cisterna? ¿Qué es la vida la que sale del costado de Cristo? ¿Qué vida es esa que sale de Cristo? Es la vida de Cristo, que no vivió para sí mismo, sino por nosotros. Y no nos da vida para que vivamos para nosotros mismos. Nos da vida para que vivamos como Él, para Cristo, para los demás. Nos da la vida que viene de Él. Esto es muy importante. Vamos a leer también aquí mismo en 2 Corintios 4:11. En 4:11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos expuestos a la muerte por causa de Jesús, las persecuciones, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. La vida de Jesús es la que se va a manifestar en nosotros. No estamos pidiendo al Señor vivir, que me sane para vivir cualquier tipo de vida. Estamos pidiendo la vida de Jesús que ya nos la ha dado en Cristo, en la cruz. Amén. Ya está hecho en la cruz. Bueno, si hay alguna duda me lo decís, ¿eh? Bueno, es la vida de Jesús. Entonces, uno puede decir, vale, he orado y no veo nada. Sigo igual. O sea, pasa eso muchas veces, pasa un día, a lo mejor hasta el tercer día, o lo que sea. Es normal, porque Jesús está diciendo, cuando estéis orando, creed que ya os ha sido hecho y os será hecho. Creed que ya os ha sido hecho y os será hecho. Pero cuando estamos orando, a lo mejor todavía no se ve. Claro, os será hecho. Esa es la fe. La fe no está mirando los síntomas. Que tengo esto, que tengo lo otro, porque si estoy mirando los síntomas, no tengo fe. ¿Os acordáis cuando les mordía la serpiente del desierto y Moisés hizo una serpiente de bronce y dijo que la miraran a él, y después Juan dice que eso representa a Jesús? A ver, tenemos que mirar a Jesús, no a la enfermedad. Es mirar a Jesús. ¿Y qué vemos en Jesús? Que ya está hecho.
que ya está sanada. Y esa es la lucha de nuestra fe muchas veces. Tenemos que estar en la lucha entre lo que ya está hecho y recibimos por fe en la palabra de Cristo y lo que todavía no se ve. Dice también, cuando habla de la palabra, en Marcos 4, dice que la palabra es una semilla y después pone el ejemplo de esa semilla que se siembra y después da fruto. Pero no da fruto inmediatamente. Así funciona la palabra, ¿no? Que no es inmediato. Pero entonces es normal que a veces sí, pero otras veces no se ve en el momento, ¿no? Pero ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que, como Jesús, dar gracias ya. Gracias, Padre, porque me has oído. ¿Os acordáis de Jonás? Jonás cuando está en el vientre de la ballena, bueno, el pez, no dice ballena, cuando está en el vientre del pez, que lo compara con el Seol, es decir, con la muerte, hace una oración. O sea, ya estaba más para allá que para acá, se lo comió un pez, vaya, ya está. Y entonces él hace una oración, lo podéis leer en el libro de Jonás, que es un libro cortito, ¿y qué dice en esa oración? Gracias porque me has salvado. ¿Dónde lo dice? Dentro del vientre del pez. Gracias porque me has salvado. ¿Qué hace Jesús cuando la resurrección de Lázaro? Gracias, Padre, porque siempre me oyes. Antes de resucitar Lázaro. Entonces, está dando gracias antes. ¿Veis que es algo totalmente distinto de lo que piensa la religión, ¿no? ¿Veis que si yo me esfuerzo y le pido a Dios y le convenzo y le obligo y ayuno para convencerle y le convenzo a Él, entonces Él va a hacer? No, Él ya lo hizo, su vida está entregada para nosotros, la recibimos por el Espíritu Santo y esa vida de Dios en nosotros es la que nos sana y sana a otros y nos quiere usar como vasijas de barro para llevar su sanidad. Amén. Entonces, que es muy, muy importante, ¿qué dice mi boca? ¿Qué dice mi boca? Si yo estoy diciendo, ¿a qué estoy mirando? Si yo estoy mirando a los médicos o estoy mirando a los síntomas, pues no estoy mirando a Cristo. ¿A dónde estoy mirando? ¿A quién estoy creyendo? Los médicos tienen su ciencia y lo que sirva, no, pero ¿a quién estoy mirando? ¿Al que me dice esto no se va a curar? ¿O esto es muy complicado? ¿O estoy mirando a Cristo? ¿Estoy mirando a los síntomas? ¿O estoy creyendo que ya están sanados en Cristo? Porque ya lo hizo, llevó nuestras enfermedades. Este es el punto, que llevó nuestras enfermedades. Ya lo hizo. ¿Qué está diciendo mi boca? Aquella mujer que tenía el flujo de sangre decía, si le toco, seré sana. Pues ya nos ha tocado el Espíritu Santo, ¿vale? Entonces, ¿qué decía? O estoy diciendo, esto está muy mal, que esto no tiene arreglo, que mal... ¿Qué estoy hablando por mi boca? ¿Estoy hablando fe? ¿O estoy hablando incredulidad? Esto es muy importante también. ¿Qué estoy diciendo? A ver, y eso no significa negar la realidad. Si el médico me pregunta, ¿me duele? Un hermano me pregunta, si te duele, pues le digo la verdad, me duele. O lo que sea, no es negar la realidad. Pero es aceptar que hay otra realidad. Y esa otra realidad es lo que Cristo ya ha hecho. Y esa realidad la recibo por fe. Y esa realidad es más verdadera que nuestras cisternas. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿A dónde estoy mirando? Dice Santiago que en ese sentido es muy importante. En la carta de Santiago dice, oye, mira a ver que no seas inconstante. Porque si eres inconstante no vas a recibir nada del Señor, ¿no? Pero pida, dice, con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada de un lado para otro. No piense el hombre que recibirá, no piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor, ¿verdad? Ahora sí creo, ahora no creo. Bueno, ahora sí con Cristo, ahora no. Ahí no hay fe, ¿no? Tengo que estar regando esa semilla con mi palabra. Perdón, pastor,
Sí. Eso está en Santiago 1, Santiago 1:6, al principio, al comienzo de la carta de Santiago. Santiago 1:6. Porque inconstante no voy a recibir nada. Entonces, aunque todavía no lo veo, ya lo creo, lo afirmo, ya está hecho en Cristo. ¿Vale? Bueno, entonces, tendría unas preguntas, ¿no? ¿Qué estoy buscando? ¿Estoy buscando la salud o estoy buscando la fuente de la salud, que es Dios? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué es lo que está en mi corazón? ¿Las cosas que Dios me da o Dios mismo? Porque no vaya a ser que si solo busco las cosas que Dios me da, yo en realidad siga desconectado de la vida de Dios, de la fuente de agua viva. Entonces, ¿qué estoy buscando? ¿Estoy buscando a Dios o estoy buscando las cosas que Dios me pudiera dar? ¿Está mi corazón puesto en Dios? Eso es muy importante, ¿no? Porque si solo me fijo en lo que Dios me debería de dar, enseguida caigo en religión. A ver, Dios lo que quiere es volvernos a conectar por medio de Cristo y del Espíritu Santo con Él mismo, con la fuente de agua viva. Ese es el objetivo de Dios. Porque sabe que eso es lo mejor para nosotros y que cuando estamos conectados a Dios, vencemos hasta la muerte. La resurrección es eso, que la relación que tenemos con Dios es eterna, no porque yo sea eterno, sino porque la relación por parte de Dios es eterna. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, ¿qué estoy buscando? ¿Estoy yendo detrás de la fuente de agua viva? Porque si no estoy yendo detrás de la fuente de agua viva, enseguida caigo en religión. No, es que hay que orar así. Hay que gritar, porque si no, no estás orando bien. Hay que poner las manos, hay que poner aceite, hay que decir el nombre de Jesús. Pues mira, te enseño versículos donde los discípulos no oran en el nombre de Jesús. Y otros muchos sí. Te enseño donde Jesús pone las manos y donde Jesús no pone las manos, y donde pone aceite y donde no pone aceite, y todo lo que quieras, porque no es religión. No es nada, es conectarse con la fuente de vida y dejar que ella fluya con la autoridad de su palabra, ¿no? Eso es. Entonces, esa sería una pregunta, ¿no? Otra pregunta es, cuando quiero la salud, cuando quiero la vida que viene de Dios, quiero la vida de Cristo. Porque lo que está en oferta, gratis de parte de Dios, lo que emana de la fuente viva, lo que emana del Espíritu Santo, el Espíritu de la vida, dice Juan, lo que emana es la vida de Cristo. Eso es lo que trae el Espíritu Santo. La vida del que vino a la tierra, se encarnó, se entregó hasta la muerte y muerte de cruz, el que bajó a la cisterna hasta el fondo y perdió toda la porquería nuestra que teníamos ahí y todo, echó fuera todos los bichos y cargó y limpió esa cisterna con su sangre. Esa es la vida que está en oferta, la vida de Cristo. Quiero la vida de Cristo. Lo leímos antes, es la vida de Cristo. O quiero simplemente que Dios me sane para seguir viviendo como antes, para seguir la misma vida de antes. Es que con la sanidad verdadera tiene que venir el arrepentimiento del que dice, he llevado una vida tonta y me vuelvo ahora a Cristo, que es la fuente de agua viva. La verdadera sanidad es una unidad. Dios en la cruz trabajó con nuestro pecado y trabajó con nuestras enfermedades. Es una unidad, porque somos una unidad. No está el alma por aquí y el cuerpo por allá. Somos una unidad. Entonces, va todo unido. En la sanidad con el arrepentimiento, con que yo ahora lo que me ofrecen es la vida de Cristo. Quiero, dice Pablo, mi vida está ahora escondida en Cristo. Y la vida, y dice Pablo también,
eso es Colosenses 3:3, en Gálatas 2:20 dice, la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Es la vida de Cristo, la que está en oferta, la que se me ofrece. Quiero esa vida. Porque eso va, con el arrepentimiento. Fijaos, es que muchas veces, si lo que pido esa vida para seguir viviendo como vivía antes, lo siento, pero es que la vida que llevabas antes es la que te entraría en el primer lugar. ¿No? Bueno, por lo menos en muchos casos. Es decir, dicen los estudios, ¿no?, que hasta un 50% de las enfermedades son psicosomáticas, es decir, es que somos una unidad, ¿no? Tienen un origen en que estamos estresados, en que estamos ansiosos, en que entre el 30 y el 50% de las enfermedades tienen que ver con la dieta, con lo que comemos. Entre el 30 y el 50%. Hasta el 31% de las enfermedades tienen que ver con nuestro estilo de vida. Entonces, quiero decir que si es pido la salud para vivir como vivía antes, pues me voy a volver a enfermar. Dios hace milagros, pero bueno, entonces, lo que está en oferta es una nueva vida, es la vida de Cristo, ¿no? Vamos, eso es lo que se nos ofrece. Vamos a leer en Romanos 8, y con eso terminamos. Dice en Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay, 8, versículo 1, para los que están en Cristo Jesús. Ya ha trabajado con nuestro pecado, ¿no? El versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, es el Espíritu de vida, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley. La ley de Moisés estaba llena de normas para evitar el pecado y también de normas para higiénicas, de alimentos, para conservar la sanidad. El 30% de la ley de Moisés son preceptos que tienen que ver con la sanidad, ¿no? Pero no es capaz de dar vida. Lo que era imposible para la ley, lo hizo como enviando a su Hijo en semejanza de la carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros. La exigencia de la ley era que seamos santos, que seamos sanos. Salvación sea cumplida en nosotros. Vamos a saltar hasta el versículo 11, y dice, y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, cuando recibimos el Espíritu, cuando creemos, el que resucitó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales, mediante el Espíritu que mora en vosotros. Envió a Jesús, tanto amó al mundo, dice, ¿no?, que envió a Jesús, Juan 3:16, para que tengamos vida. Y dice Jesús, para que esa vida sea abundante. Amén.